Bienvenidas y bienvenidos a Realidades MX. En el episodio anterior, implementar políticas sociales efectivas, tienes que garantizar acceso a derechos. Claro. Y esa debe ser la prioridad para poder superar estos estándares de pobreza que tenemos en el país. A continuación, los derechos sociales en la administración de López Obrador. Nuestra invitada, Claudia Castelo Rebollar, Secretaria Nacional de Asuntos Electorales y Política de Alianzas del Partido de la Revolución Democrática. No te despegues, estamos a punto de comenzar. Pues hoy concluimos esta serie de 3 programas acerca de nuestro tema general, los retos sociales en México para 2024, y hoy particularmente vamos a hablar sobre los derechos sociales en la administración de López Obrador. Lo hemos hecho a lo largo de los 2 episodios anteriores porque es inevitable hacerlo, pero además en este vamos a hacerlo un poco más de lleno con cifras, con otros temas que también tienen mucho que ver con los derechos sociales, y te agradezco, Claudia Castelo Rebollar, secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianza. Siempre está lo digo largo, al revés porque está largo, pero de igual manera te agradezco. Gracias que sigas a ti, aquí, Gaby. Clau. Gracias. Pues Clau, decía José Martí, parafraseándolo, que los derechos no se mendigan, y creo que nada más cierto que ello es algo que por derecho, así lo dice la palabra, nos corresponde, y hemos platicado a lo largo de los otros 2 episodios. Tiene que salir al tema el ejercicio que se está llevando a cabo de políticas públicas en esta administración, y yo quisiera que ahora de manera muy concreta, Clau, me platicaras qué piensas de esta administración, de la política social que manejó desde su campaña, de lo que nos dices que no ha cumplido, de lo que cumplió. ¿Qué opinas de eso, de lo que sí ha hecho bien, mal o no ha hecho? ¿Qué opinas de esta política de Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, lo que tiene que ver con los programas sociales universales, como lo comentamos para las y los adultos mayores, me parece que es un acierto, porque desde el PRD, lo dije, los creamos, los impulsamos, votamos por ellos, los vamos a defender, pero además nos estamos planteando con el arribo de un nuevo gobierno que no sea el de Morena, incrementarlos inclusive. Pero decía yo que eso no basta. Por lo tanto, mi opinión es que la política social es insuficiente en este país. Es decir, los programas sociales no son una política social de Estado que esté resolviendo el problema de los derechos, lo decíamos en otro momento. Entonces, estos programas sociales que apoyan a las personas, si bien son positivos, no son suficientes, no resuelven el problema y no están pensados ni para resolver el tema de injusticia social, ni para resolver movilidad social, ni para sacar a la gente de la pobreza. Ya lo hemos dicho aquí, están pensados para tener clientelas electorales. Entonces, en conclusión y en concreto, pueden ser positivos, son insuficientes y están manejados con una visión clientelar y no con una visión de Estado, de resolver el problema de la injusticia social y de la pobreza en este país. Tengo cifras, Clau, que me gustaría comentar contigo. En 2022, alrededor de 9 millones de personas no contaron con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. O sea, están en un estado de lo que conocemos como pobreza extrema. Y a ello me lleva la pregunta que ya te venía haciendo en los episodios anteriores. ¿No llegan los programas sociales a quien deben llegar? Por falta de acceso, por falta de información, por falta de operatividad, inclusive, de que, bueno, pues si hablamos de pueblos indígenas que además de que no tienen una carretera para poder accesar, no cuentan con internet para que les llegara la información y pudieran ir, o sea, de plano estamos aislados. ¿Por qué no llegan para poder disminuir justamente la pobreza donde se tiene que atacar? Bueno, hay que identificar, Gaby, que en este país se eliminó la política social focalizada, lo que los especialistas llaman la focalización justo de los programas sociales. Por ejemplo, programas como Progresa o sus antecesores justamente iban dirigidos básicamente a la pobreza extrema, precisamente porque la dignidad de las personas que sufren este tipo de problemas es más acuciosa cada vez y se necesita resolver de una manera focalizada. Vende mucho decir
todos los derechos para todos y todas, pero difícilmente en la realidad aterrizan. Sí, se pueda precisamente porque los recursos son insuficientes, por eso el gobierno tiene que priorizar a dónde los envía. Y aprovecho para decirte, ¿es prioridad que todas y todos los mexicanos tengan derecho a la alimentación básica? ¿O es prioridad un aeropuerto que no tiene vuelos suficientes para poder costearse solo, que hay que estarlo subsidiando? ¿Es prioridad la alimentación de las personas en este país que literalmente están muriendo de hambre y de desnutrición en varios casos? ¿O es necesario un Tren Maya Sí, que va a apoyar sí a la industria en cierto momento, pero no la emergencia que tenemos para resolver el tema de estas personas, ¿no? Que además costó 4 o 5 veces más de lo que se había planteado, y justamente el recurso público por definición es escaso. Y entonces, si tú priorizas obras faraónicas en lugar de la dignidad de las personas, en lugar del acceso a la alimentación, un derecho elemental y básico, claro, pues entonces tu política social está errónea, está con base en caprichos personales, está con base en dejar desprotegidos los derechos de las personas y además de despilfarrar el recurso público, hay que decirlo. Justo es despilfarrar porque es injusto, es indignante. Es inverosímil pensar que una persona, una comunidad en extrema pobreza, que llegan a estar días sin comer, lo que los lleva a un estado de inanición, estén pensando en viajar o en tomar un vuelo más barato. Es tonto pensarlo, ¿no? Es absurdo. Es una propaganda muy cara. Que estén pensando en eso. Yo creo que lo único que están pensando es en un pedazo de pan. Exactamente, y yo diría, pues todas las personas tenemos derecho a vivir dignamente, y es doloroso saber, no solo pensarlo, saber que las personas en este país no están teniendo acceso ni siquiera a la línea de alimentación elemental para sobrevivir. Y así podemos irnos con cifras que, como dices, se van a quedar cortas. Tengo otra aquí, según el Coneval, una de las carencias sociales más graves que viven 50 millones de mexicanas y mexicanos es lo que comentábamos, el acceso a servicios de salud. Vivimos en un contexto sí complicado de pandemia durante 3 años, que además no solo hizo visible lo que ya estaba, porque hay que decirlo, mucho se decía, no, bueno, es que la pandemia fue mundial, fue una situación que atacó no a México, a muchos países, sí, pero creo que nos agarró en el peor de nuestros momentos, en la peor de la infraestructura, en el peor de los presupuestos y en el peor de los casos nos agarró muy mal parados una situación como esa. Y con las peores decisiones, porque efectivamente nadie puede prever una pandemia, claro, ¿no? Pero sí, si tu sistema de salud está resolviendo, primero, acceso universal a la salud, para empezar. En segundo lugar, la infraestructura, la atención médica, los medicamentos. Si tienes esto medianamente resuelto, vamos a decirlo entre comillas, y por resuelto me refiero a un acceso universal o un acceso pues que no deje a la mitad de la población claro, a la deriva. Entonces puede resistir mucho más este tipo de eventos como una pandemia. Digo, si fuera la catástrofe y no hubiera nada que hacer, pues no hubiera países que sí la resolvieron de manera efectiva, ¿no? Pero además de tener sistemas de salud que resistieron justamente el impacto de la pandemia, también es un tema económico, de a dónde diriges precisamente los apoyos. Los países que mejor resolvieron el tema social o los impactos sociales de la pandemia fueron aquellos con un buen sistema de salud, pero además que canalizaron recursos a las medianas y pequeñas empresas que resolvieron a su vez un tema de empleo y de recursos en plena pandemia. Sí, porque además eso conllevó a un sinnúmero de despidos, una tragedia, quiebre de pequeñas económica, y medianas empresas en este país, que además pues era insostenible mantener una plantilla de empleados y pagarles sin que tuvieran que ir a trabajar, ingresos, parar claro, la producción. O sea, sí fue un tema muy complicado. Claro, y recuerda que precisamente las cámaras de la pequeña y mediana industria
exigieron, clamaron, rogaron porque hubiera recursos que les permitieran no cerrar sus empresas, que les permitieran conservar los empleos de las y los trabajadores, que les permitieran sostenerse el tiempo suficiente para poder funcionar después de la pandemia. Entonces, pues no hubo estas decisiones y entonces no podemos escudarnos en que hubo pandemia, hubo un mal gobierno que tomó malas decisiones. Y además de ello, pues los resultados, por supuesto, siempre van a reflejarse en consecuencias. Y una de ellas preocupante es que mucha gente en una situación desesperada, otra no tanto y otra sí es porque pues le gusta, es amante de lo ajeno y amante de otro tipo de decisiones delictivas, de actividades delictivas. Otro de los problemas graves que enfrenta el país es justamente la violencia y la delincuencia que enfrentamos. Yo quisiera preguntarte, este tema de la inseguridad pública, de la violencia, ¿cómo impacta en el ejercicio de los derechos sociales de las personas? Sí lo vemos y yo lo analizo con lo que comentas, ¿no? Como un resultado de despidos, un sinnúmero de situaciones que no se supieron atender, que no se les designó el presupuesto necesario para poder mantener la economía de las personas, muchas que decidieron pues irse por llevar un pan a su casa sin justificar, por supuesto, lo ilegal. Muchas otras que han caído en las manos del narcotráfico, jóvenes que dejan la escuela y un sinnúmero de situaciones que podríamos llevar. ¿Cómo afecta todo esto al ejercicio de los derechos sociales? No, pues definitivamente es un impacto brutal el tema, Gaby, es muy importante. Lo primero es decir, el derecho a la seguridad ciudadana es un derecho humano también y a la par es un derecho social. Y entonces como derecho social tampoco está garantizada tu seguridad, ni la mía, ni la de ningún ciudadano y ciudadana en este país. Y eso sí no respeta clases sociales, estratos, código postal. En todos lados sufrimos la violencia y también el crimen organizado. O sea, ya es una generalidad, en ciertos lugares es más evidente que en otros, pero ya sufrimos de un tema generalizado. Hay que analizar el tema detalladamente. Cuando se empezó con la guerra contra el narco y a militarizar las decisiones de gobierno, que por cierto este es el gobierno que más ha militarizado a la administración. Decía que iba a desmilitarizar. Es correcto, ¿no? Cuando pasan estas cosas se genera mayor violencia. En general en la sociedad, ¿no? No atender, recordemos que el actual presidente dijo, vamos a atender el problema de raíz, y entonces se supone que para eso eran las becas para los jóvenes que están estudiando y también los programas de jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, etcétera. Pues no, ni de cerca se acercan a resolver un problema justamente del reclutamiento de jóvenes para la delincuencia organizada, desde sicariatos hasta vigías, en fin, o sea, hace poco vimos cifras espeluznantes donde hay cientos de miles de empleos en el crimen organizado que prácticamente se pueden comparar con el trabajo formal que existe en este país. O sea, le hacen la competencia al trabajo legal en este país. Entonces, es un drama social que tiene un impacto en las juventudes, pero también tiene un impacto en el resto de la sociedad, Gaby. Entonces, el tema de la seguridad ciudadana es otro tema no resuelto y que se prometió resolver en esta administración, decía el presidente, en entonces candidato, de raíz con los programas sociales. Fracaso rotundo de este gobierno. Creo que es el fracaso más grande de la actual administración. No haber resuelto, sino por el contrario, este sexenio ha sido el más violento de toda la historia del país. Entonces, ese es un problema grave, el acceso a la seguridad ciudadana, pero además tiene impactos en el tejido social muy graves, decía yo, más allá de las juventudes, tiene impactos, por ejemplo, en el nivel de violencia y de crueldad con el que ocurre, ¿no? Cada vez vemos más bullying en las escuelas de educación básica, media básica, cada vez más cruel, ya tendiendo a cometer crímenes propiamente más allá de la propia violencia. Estamos viendo cada vez más feminicidios y más crueles también cada vez. Estamos viendo cómo las dinámicas comunitarias están desapareciendo por la propia inseguridad que existe en las comunidades. Es decir, el tejido social está roto.
en nuestro país y no hay política social que se haya implementado que esté resolviendo eso. Al contrario, tenemos un tema muy grave del rompimiento de los tejidos sociales, de violencia, de crueldad, pero además como personas no estamos sabiendo gestionar el odio que genera la división entre mexicanos. El nivel de violencia, el nivel de crueldad, no estamos gestionando eso. Por lo tanto, no solo tenemos violencia en la comunidad o la que puede generar el crimen organizado, tenemos una violencia en el hogar, Así es. en la comunidad, en el centro de trabajo, en el centro de donde estudiamos. Es decir, hay un tema social que nadie está viendo, que es precisamente cómo gestiona una sociedad su frustración, el hecho de sentirse víctimas del crimen, por ejemplo, ¿no? A este respecto también te quiero comentar, la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, por ejemplo, nos dice que el tema de las desapariciones, el tema de la extorsión, el tema, decíamos ya, del bullying, de los feminicidios, pero además de la impunidad, de la corrupción, son temas que también lesionan el acceso a los derechos sociales en plenitud, porque toda esta violencia que se está presentando en la sociedad no permite un buen desarrollo sano, claro, de las personas. Claro, y se necesita entrarle de lleno, porque algo yo te escucho y pienso, se necesita entonces resolver de manera estructural, porque me parece que si bien las políticas públicas que funcionan a corto plazo pudieran funcionar como una herramienta que nos acercara a una solución, no la es. No la es, como los ejemplos que tú pones. Yo no veo a más jóvenes queriendo estudiar porque no hay oportunidades, porque no se atiende de manera estructural cuál es la situación, incluso hasta emocional, que lleva a un joven a delinquir y a preferir delinquir que preferir la escuela. O a desertar de la escuela porque necesita trabajar. Exacto. Punto, ya no te vayas más allá. Entonces, ¿no? Atenderlo de manera estructural. Por supuesto, no es algo que se pueda hacer en un año, en 2, en 3, y por ello tal vez es, pues, como no me va a tocar verle el resultado, entonces no lo hago y nomás le hago por encimita para decir que medio hice algo y medio cumplí y que yo ahí puse mi granito de arena, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es atenderlo de manera más estructural, sí, desde raíz, muchos de los problemas sociales que tenemos ya de manera muy grave, esa permisibilidad con la que se comete el bullying, los feminicidios, esa normalización de la violencia tan exagerada, tan exacerbada que estamos viviendo, de que ya prendes el noticiero, ves que mataron a una muchacha, o sea, ya con esa frialdad que estamos viendo en la sociedad, o sea, decir, otra vez asaltaron, y otra vez mataron. Sí, y no hemos hablado del acceso a la salud mental, Gaby, justamente. Importantísima. En medio de toda esta crisis del sistema público de salud, la salud mental, en primer lugar, el drama familiar que conlleva tener una persona enferma mental es terrible porque ya no tienes acceso a hospitales públicos, a estancias públicas para personas enfermas mentales. No existe el apoyo, digamos, el soporte público a las familias para poder tener los tratamientos para este tipo de personas. Decíamos. Y el apoyo psicológico, bueno, que a su además vez se el tratamiento necesita. Especializado para las personas que son consideradas enfermas mentales, pero ya en un nivel de violencia y de agresividad como el que vivimos en este país, todas las personas somos sujetas a tener problemas de salud mental. Y eso también debemos aceptarlo y el gobierno debe ocuparse. Claro, y es un tema de acceso depresión. También a derechos sociales. Entonces, sí es un tema, como lo decías, estructural, multidimensional, pero al que en este régimen no se le está poniendo la atención debida, ¿no? Sí, no, definitivamente anda por otro lado y en otro anda paseándose en el Tren Maya, el gabinete. Sí, pues, híjole, no, la verdad es que el análisis que nos puede llevar a esto es que se está desatendiendo de manera increíble situaciones que de crecer como bola de nieve nos van a llevar a situaciones todavía de una crueldad más grande, a situaciones, nos asombramos mucho cuando vemos videos de la guerra en Ucrania, de cuando vemos lo que está sucediendo en Siria.
pero de pronto si no detenemos y atendemos... No, pero aquí las chicas se han matado literalmente Exacto. a golpes en una secundaria. Sí, ¿no? sí, yo digo, si no detenemos y atendemos, vamos a estar viendo de cualquier tipo de escena en este país. No, y no debemos minimizar, por supuesto, hay factores, incluso que vivimos en México, no los hemos abordado, Gaby, porque quizá no es el tema directamente, pero, por ejemplo, el tema de la globalización económica en todo el mundo, el tema de las guerras, el tema del desplazamiento de migrantes por violencia o por carencias económicas, es un drama mundial, que otra vez no es un tema que sea responsabilidad de un país, sino Claro. de un sistema global que funciona como lo es el neoliberalismo en la actualidad, y que por eso muchos no estamos de acuerdo en cómo está funcionando el mundo. Pero la diferencia es qué herramientas tienes en tu país, qué políticas públicas en tu país, qué elementos para enfrentar esos dramas sociales puedes tener en tu país, qué decisiones tomas desde tu país, desde un gobierno, desde tus políticas públicas para resistir los embates de la globalización que generan cada vez más desigualdad, más violencia, más desplazamiento, más víctimas, ¿no? Y tú lo has visto en este país, la única decisión que se ha tomado es contener la migración, violando derechos humanos de una Así forma es. descomunal, Así es. porque el tema de los derechos humanos también es un tema de justicia social, y cómo tratamos a los migrantes internos y externos también habla de cómo es un gobierno con respecto a la justicia social. Definitivamente son muchos retos los que se han de enfrentar. Me preocupa cómo se van a manejar para este próximo periodo electoral, que además de ser importante es la elección más grande que vamos a tener en nuestro país. Va a ser definitivamente histórica, sí o sí, va a ser una mujer la que gobierne por primera vez este Así país. Y que habrá muchos retos, y yo ahí sí a veces por cualquiera de las dos candidatas lo veo injusto, porque ahí sí que va a ser un gran reto, ¿Cómo no? que además de recibir un país como se va a recibir, caiga el como eres mujer, o a ver, ahora resuélvelo, así ese Sí. reto de, querías, ¿no? Pues ahora resuelve. Sabemos, Gaby, que el ojo público va siempre a es estar más ahí, cruel Clau. sobre las Así mujeres es. que hacemos política, pero confiamos desde el PRD mucho en Xóchitl Gálvez, confiamos mucho en su sensibilidad social. Sabemos que es una persona que ha tenido que superar la desigualdad, la pobreza, la violencia, y por eso confiamos en que las políticas públicas que se implementen en su gobierno van a ser mucho más efectivas que las dádivas y que el clientelismo que actualmente impera en el gobierno. Claudia Castelo Rebollar, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado a lo largo de estos 3 días hablando de este tema tan importante para todas y todos los mexicanos. No, al contrario, gracias a ti, Gaby. Gracias de verdad por su compañía, por su participación. A ustedes también les agradezco que sintonicen estos programas, que los vean, los compartan. Ya somos todavía más, ya no tengo el número, ahí luego se lo pedimos a producción para presumirlo, pero de verdad me da mucho gusto que que hacemos un espacio, un esfuerzo nuevo para todas y todos ustedes, sea aprovechado. De poco en poco yo estoy segura que cada vez vamos a ser más las mexicanas, mexicanos que nos interesemos en estos temas, que además no nos son ajenos. A lo mejor tú piensas que la política no es para ti, pero recuerden que todo lo personal es político y que de alguna u otra manera estamos participando en cada día y en cada actividad que realizamos. Por eso te invito a que analices, te informes a través de estos espacios, por supuesto, o a través del que quieras, pero participa e infórmate de los problemas tan graves que enfrentamos las y los mexicanos. Muchas gracias, yo te veo el día de mañana, soy Gaby Juárez, siempre es un placer acompañarte. No te puedes perder los siguientes 3 episodios de Realidades MX, porque estaremos platicando sobre los retos políticos del 2024 con el doctor Víctor Alarcón Holguín. Platiquemos sobre los retos que enfrentará el INE el 2024 este 14 de diciembre en punto de las 8 de la noche. No te lo pierdas.